Vamos a abrir nuestras Biblias o mirar en el celular nuestras Biblias y vamos a buscar en nuestras Biblias Filipenses el capítulo 2, el versículo 25 al 30. Esta mañana estamos tratando el tema de consolidando nuestro compromiso y el personaje es Epafrodito, ¿no? Epafrodito. Vamos a leer aquí lo que dice la palabra. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vamos a orar un momento. Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta mañana porque nos permites venir tempranamente para adorarte, Señor, para darte nuestra alma, nuestro corazón, pero también para recibir, Señor, de ti tu bendición, recibir de ti, Señor, tu amor, recibir de ti tu palabra también transformadora. Bendice este tiempo, Señor, que tenemos ahora de poder reflexionar en tu palabra y que podamos salir aquí, Señor, con cosas frescas en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, a través de tu palabra. Háblanos pertinentemente a cada uno de acuerdo a nuestra realidad y necesidad en la cual estamos, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, vamos entonces en esta mañana tratar un poco sobre el personaje de Epafrodito. Epafrodito es un nombre griego compuesto. Y la palabra Epafrodito está compuesto por dos. Primero, epa significa para. Y Frodito tiene que ver con la diosa Afrodita, diosa muy conocida por los griegos, ¿no? Y muy venerada. Se habla de que Afrodito, muy posiblemente, este nombre era muy común y generalmente a las personas que le ponían este nombre eran personas que los padres los habían destinado para que sirvan en el templo de Afrodita. Afrodita era una diosa pagana de los griegos que en Roma los romanos le decían la diosa Venus, diosa del amor. Entonces era una diosa pagana donde se sacrificaba en cultos a vida de pequeños, de niños, porque era una diosa pues muy respetada por los griegos y los romanos. Y Epafrodito, su destino de Epafrodito era ser un servidor en el templo de esta diosa pagana. Ese era su destino porque sus padres querían intencionalmente que Epafrodito pues sirviera a la diosa y le habían puesto ese nombre, ¿no? Epafrodito, que significa, ya les dije, para la diosa Diana. Pero como la Biblia enseña, y en este libro, en Filipenses y en Efesios sobre todo, nos habla de que Dios mucho antes de la fundación del mundo ya nos había destinado, nos había preparado cosas preciosas y mayores para nosotros. También Epafrodito había sido destinado por Dios, no por sus padres, había sido destinado por Dios para servirle al Dios verdadero. No sabemos exactamente cuándo y cómo, pero la Biblia nos dice que Epafrodito se convirtió al Evangelio. Su destino, su vida, que ya había sido trazada de ser un servidor para una diosa pagana, cambió un vuelco cuando él conoce al Señor Jesucristo. A través de
se supone que a través del apóstol Pablo, ministerio del apóstol Pablo. Entonces, la vida de Epafrodito cambia determinantemente. Lo que ha pasado con nosotros también. Nosotros teníamos trazado un destino o una falta de destino. Sin embargo, el Señor nos tocó de una o de otra manera y cambió, dio un vuelco a nuestra vida, a nuestra familia y al entorno, porque el bendito evangelio de Jesucristo lo que hace es eso. Los que están en Cristo, nueva criatura son. Su destino pasado queda hecho a un costado, hecho trizas, porque Dios nos está trazando un nuevo destino en nuestra vida. Entonces la Biblia dice, los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y el Epafrodito, aún con ese nombre pagano, sin embargo, fue un soldado de Jesucristo que sirvió a la iglesia de Filipos de una manera que se distinguió de una manera especial. Entonces, la Biblia nos habla de este Epafrodito. En el capítulo 2 nos muestra una vida ejemplar delante de Dios y delante de los hombres. No solamente delante de Dios, sino delante de los hombres, porque no somos de los que dicen, yo estoy bien con Dios, pero estamos hechos una desgracia y un desastre en relaciones con los propios hermanos de la iglesia. Esta porción que leemos nos hace valorar justamente esto de lo que es la relación de los hermanos y entre hermanos, como vamos a ver más adelante. Entonces aquí se menciona dentro de los nombres grandes, en el capítulo 2 del libro de Filipenses, se menciona aquí a Jesús, se menciona a Pablo, a Timoteo, a Epafrodito y a Gino también, de paso, ¿no? No, eso no es cierto. Pero imagínense ustedes, sus nombres estén dentro de lo que es estos grandes, como dicen los argentinos, ese es un grande. Y el Epafrodito estaba dentro de esos grandes, esos nombres como Pablo, Jesucristo, Pablo, Timoteo. Y ahí estaba Epafrodito. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón Epafrodito? Entonces el capítulo 2, en esta porción pequeña, nos va a llevar a distinguir por qué sobresalía el nombre de Epafrodito dentro de lo que era la iglesia de Filipos. En el capítulo 2, vemos aquí que Epafrodito fue escogido por la iglesia para llevar la ofrenda, el dinero, al apóstol Pablo, que estaba preso. Y nos habla de que lo consideraban a Epafrodito como un hombre fiel, con un hombre que era de confianza, que era un hombre íntegro. Entonces le dieron la ofrenda a Epafrodito sin pensar que se la podría, gloria a Dios, tengo plata, tengo tantas necesidades y esta ofrenda me puede ayudar. Entonces, como ha pasado, algunos reciben la ofrenda y se van, ¿no? Y nuestro país es uno de los países que tiene terribles antecedentes cuando estuvo en una crisis terrible en la guerra con Chile, ¿se acuerdan ustedes? Y todas las doñas y señoras juntaron una bolsa con sus joyas y se lo dieron a un presidente Prado, y este hombre dijo que iba a comprar armamento en Francia y esto y el otro, y todos le dieron ingenuamente, y el hombre se fue y nunca más se supo de él. Lo único que sabe es que hay una tumba ahí donde está inscrito su nombre. Pero el hombre se dio la gran vida en Francia. Y nosotros tenemos ese triste antecedente. Pero en el caso de Epafrodito, vemos que este hombre se eximía de toda duda porque era un hombre que había sobresalido como predicador, como maestro, como evangelista. No. El hombre que sobresalió por ser un servidor en la iglesia. Y ese era Epafrodito. ¿Cuántos Epafroditos necesitamos en la iglesia? Yo conozco varios, ¿no?, de mi zona. Yo tengo ahí, yo diría que un Epafrodito del Cono Norte vendría a ser un hombre como el hermano Ramón Sosa, ¿no? Es un hombre que nunca me ha negado un servicio.
Dios la ha bendecido con esas motos que tienen carga atrás. Y el hombre siempre ha estado sirviendo en la iglesia. Esta noche él va a estar conmigo trayendo las sillas del colegio. Después de todo el servicio vamos a estar un equipo recogiendo la silla y llevándola al local de Quilca. Un Epafrodito. Otro Epafrodito que yo conozco en la iglesia, porque los hay. Piensa un momento un nombre de la iglesia. ¿Cuál sería para ti un Epafrodito en la iglesia que sirve destacadamente al Señor por amor y se preocupa por el interés de los demás? Y ese era Epafrodito. Y aquí tenemos varios Epafroditos que destacan en la iglesia, ¿no? Piensa en el nombre de ellos y da gracias a Dios porque esta es una realidad, ¿no? Un hombre que era confiable, se consideraba confiable, íntegro. Quizás él no destacaba en los otros ministerios que otros destacan, una voz como la hermana Lorena o la esposa del pastor Paul o yo. No, yo no puedo todavía. Cantante frustrado, pero por ahí andamos con el equipo de, ¿cómo se llama? Ya me olvido, ¿no? Vencedores del Perú ¿no? Yo digo los ronderos de Cristo, se me ha pegado eso, pero son los vencedores del Perú, ¿no? Entonces, por ahí vamos, pero no todos tenemos esos talentos, pero sin embargo Dios levanta hombres y mujeres que son como un Epafrodito. Y necesitamos hombres y mujeres como Epafrodito que dicen sí y su sí es sí. Y dicen no y su no es no. Pero ellos van más allá, porque Epafrodito no solamente estaba sirviendo, porque la Biblia nos dice que Epafrodito hizo cosas tremendas por los siervos, como el apóstol Pablo también, ¿no? Entonces Epafrodito fue escogido por su corazón de siervo que suplía muchas cosas en la iglesia y en la vida del apóstol Pablo. No solamente de Pablo, sino en la iglesia, era destacado por eso. Amén. Ahora, vayamos un poquito más al texto bíblico, porque es interesante lo que Pablo menciona aquí. Hay muchas cosas, muchísimas cosas interesantes, pero quiero destacar en este tiempo 5 cosas que el apóstol Pablo destaca acerca de Epafrodito. 3 son en referencia de él, su relación con Epafrodito, y 2 tienen que ver de la relación de la iglesia con Epafrodito, ¿no? Entonces vemos acá que hay 3 primeras descripciones y están unidas por el pronombre mi. Y el uso de este pronombre resaltaría, el vínculo personal y resalta la profunda relación entre Pablo y Epafrodito. Vemos en el texto, por estos pronombres, lo que para Pablo significaba Epafrodito. Es interesante que se den los dos lados, el lado del apóstol Pablo acerca de Epafrodito y el lado de la iglesia acerca de Epafrodito. Y hermanos, eso se llama integridad, porque era conocido por todos los ángulos y era el mismo servidor, amante del Señor y amante de la obra, y un hombre valiente que era capaz aún de dar su vida por los hermanos de la iglesia y por el apóstol Pablo. Algunos dicen que es posible, ¿no?, que Epafrodito, cuando fue a verlo a Pablo, corría el riesgo de que los romanos, que no eran gente que tenía simpatía por los cristianos, porque estaban imponiendo su religión, entonces metían presos injustamente, no había garantías. Y Epafrodito, cuando fue a llevarle la ofrenda al apóstol Pablo, estaba arriesgando su vida a que lo metan preso o lo maten. Y nadie decía nada porque allí no habían derechos humanos ni nada de estas cosas. Me pregunto, hermano, ¿cuánto amas al Señor y a la obra del Señor que serías capaz de arriesgarte y arriesgar tu condición por amor a la obra? Por amor a la obra. Ese era el calibre de este Epafrodito. ¿Serías tú o eres
¿Y tienes ese calibre de arriesgarte por el Señor y por su obra? Amén, dicen algunos. Pero hay que ver en la cancha, pues. Cuando uno está ahí en el asunto, vamos a ver qué arriesga. Y aquí el pronombre mi, el primer pronombre es mi hermano. Mi hermano. Literalmente, la palabra mi hermano significa en el griego salido del mismo útero. ¿Escucharon bien? Salidos del mismo útero. No voy a decir en griego porque ya me he dado cuenta que a nadie le interesa en el griego lo que diga esto. Eso es para los estudiantes, pero no voy a perder el tiempo tampoco mencionando las palabras. Simplemente la traducción. Salidos del mismo útero. Piense un momento lo que está diciendo Pablo, mi hermano, intencionalmente. Quiere decir que tú, yo y nosotros hemos salido del mismo útero espiritual. La palabra hermano, que tanto lo usamos, tiene un significado muy sacro, porque estoy hablando de una persona que es mi familia espiritual. En Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice que a todos los que creyeron, ¿no? Y le recibieron y creyeron, Dios le dio para ser, los cuales no son de carne, sino ¿de quién? Esos somos nosotros. Por eso es que nosotros nos llamamos hermanos. No es porque estamos buscando hilos parentales, no. El mismo Pablo dice mi hermano a Epafrodito. ¿Por qué? Porque está hablando de que en referencia a Juan 1:12, que ha sido engendrado como yo del mismo útero, del mismo espíritu. ¿Eso qué nos habla? Nos habla que nosotros, cuando estamos hablando de que tú eres mi hermano, estamos poniendo una sacralidad a esta relación. Salidos del mismo útero. Miren ustedes, salidos del mismo útero, pero nosotros hablamos mal de nuestros hermanos, hablamos mal de la familia, metemos, como dice, cuchillo a veces al hermano, estamos disgustadas contra un hermano o una familia que son mis hermanos salidos del mismo útero espiritual y sin embargo estamos nosotros haciéndole daño. Me hace recordar cuando el apóstol Pablo era Saulo y tiene el encuentro con Jesucristo. Y hay algo peculiar allí. ¿A quién perseguía el apóstol Pablo o Saulo de Tarso? A la iglesia, a los cristianos, ¿no es cierto? Pero cuando él cae, le hace dos preguntas al Señor. Una es, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres, Señor? Pero la primera pregunta, ¿quién eres, Señor? La respuesta de Jesús es sorprendente porque Jesús lo que le dice es la vinculación que tiene con la iglesia. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Jesucristo? No. Pablo estaba persiguiendo a los fanáticos cristianos, los distorsionadores de la sociedad. Y sin embargo, la identificación que hace Jesucristo con su iglesia es profunda. Entonces lo que está diciendo Jesús, hermanos, es que si tú tocas a este hermano, sea quien sea, que tenga los defectos que tenga, pero tú denigras la vida de mi hermano, estás tocándome a mí. A mí. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, porque tú al perseguir a la iglesia me estás persiguiendo a mí. ¿Se dan cuenta lo que significa mi hermano? Hola, hermanito. Hermanita, y a veces lo usamos con superlativos o lo usamos como un cliché ya en la iglesia. Por eso yo conocí a algunos pastores que no estaban convencidos de algunos que venían a la iglesia. Yo decía, ¿por qué? Le daba la mano, ¿cómo está usted? Y los otros, hola hermano, hola hermanita. Pero yo estaba con la picazón, ¿por qué este pastor no les dice a todos hermano? Y un día le pregunté, me atreví a preguntarle, y el pastor dijo esto, mira, lo que pasa es que yo sé que muchos de los que vienen aquí no son hermanos,
no hemos salido del mismo útero. Todavía no hay conversión. Y me hizo pensar el concepto sacro que tenía acerca de la relación que hay entre los hermanos. Nos vinculamos, adoramos a un mismo Dios, oramos, tenemos el mismo lenguaje, porque hemos salido del mismo útero espiritual. Entonces, cuando tú miras a un hermano o una hermana, ¿qué cosa ves en él? ¿Ves sus defectos? ¿Ves quizás que te debe plata? Bueno, tiene que pagarte, ¿no? Pero ¿qué ves? ¿Ves a alguien que te molesta, que no es igual a ti, que no pertenece a tu círculo de amistades en la iglesia? Y lo cajoneas, lo empujas para que salga de ese círculo. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes lo que significa eso? Lo estás haciendo con Cristo Jesús. Y para Pablo, decirle a Timoteo, hermano, estaba hablando del vínculo espiritual que nos une. Es una relación entre iguales. No soy mejor, no soy mayor, no soy menos. Hermanos, me sorprende cuando el apóstol Pedro dice en una cita en segunda, no me acuerdo, que Jesús dice que debemos pastorear entre los hermanos, no debajo de los hermanos, no por encima, ni señorearnos, sino estar dentro de, entre los hermanos. El concepto es claro, el respeto que tenemos que tener de igual a igual entre los hermanos es muy firme en la palabra de Dios. Y Pablo lo dice, mi hermano Epafrodito, hermano Epafrodito. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Cómo te diriges a tu hermano o a tu hermana en la iglesia? Como alguien dijo, la iglesia es el único lugar que un congresista o un ministro puede salir y acercarse al hermano que vende chupetes y decirle, buenos días, mi hermano. Buenos días, mi hermana. ¿Me entienden? Es el único lugar donde un comandante o un almirante puede acercarse al cabo raso y decirle, Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. El concepto de esta palabra es muy solemne en la Biblia para Pablo y para la iglesia de Filipos. Luego tenemos otro mí, que es mi colaborador. Colaborador. La palabra colaborador significa trabajar junto, ayudador, que indica trabajo en conjunto. Hermanos, hoy día yo estoy en esta trinchera, me tocó a mí estar acá, estos 3 servicios primeros, aquí en el templo. Estoy con el pastor Josías y estoy aquí trabajando en lo que es la bendición de la reflexión de la palabra. Pero hay otro equipo que está allá en Okayama. Ese equipo está en otra trinchera trabajando con 180 varones, creo que es, ¿no? Varones, 180. Pero todos somos de un mismo equipo que estamos haciendo funciones diferentes. Pero no nos creemos que lo que yo estoy haciendo hoy es mejor que lo que está haciendo el otro. Estamos haciendo en conjunto un servicio, un trabajo para la honra de Dios. Y todos tenemos que tener ese sentir que Pablo tenía. Él dice, no, mi colaborador. Entonces, ayudador, que indica trabajo en conjunto. Pablo y Epafrodito constituyen un equipo que comparten el trabajo por el Evangelio. ¿Cómo y con quién compartes el trabajo del Evangelio? ¿Cómo y con quién? ¿Qué piensas de aquel que está a tu lado trabajando en el servicio? Afuera hay otro equipo que está trabajando en lo que es la seguridad. Ese es un milagro, hermanos. Ese es un milagro que Dios nos ha bendecido desde el principio con su equipo de los apóstoles.
Y nosotros hoy en día, en el año 2022, en este octubre, estamos haciendo el mismo formato que el Señor Jesús hacía, trabajo en equipo. El mismo formato que el apóstol Pablo hacía, trabajo en equipo. Aprendamos lo que es trabajar en equipo. Es todo un arte, no es fácil. Porque la carne, el ego, siempre quiere sobresalir y decir, yo hago mejor el trabajo que tú, yo soy mejor que tú. Esto para mí es mucho más fácil que a ti, no te estés enredando. No, mi hermano, en eso no consiste el trabajo en equipo. Si tú consideras y entiendes lo que es la hermandad, pues vas a también ser afectado en lo que es el trabajo en equipo con tu hermana, con tu hermano. ¿Lo entiendes? En el mundo no es así. En el mundo se serruchan el piso, te empujan a un costado, te apuñalan para conseguir los puestos. Pero ese es el mundo. No podemos nosotros traer esas cosas aquí en la iglesia del Señor. Recuerda, Cristo murió por la iglesia. Cristo defiende a la iglesia y Cristo cuida a la iglesia. Un equipo que comparte el trabajo por el Evangelio. ¿Cómo y con quién compartes el trabajo del Evangelio? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo trabajas? ¿Te es fácil trabajar con otros que son diferentes a ti? ¿Puedes llegar a algo común para el Señor trabajando con otro hermano o hermana que quizás sea diferente o quizás sea también hermanos conflictivos? Porque es un hecho. La palabra lo dice, hasta donde puedas mantenerte paz con todos. Porque hay hermanos que son lijas, pues, ¿no? Los hermanos lijas que pasan a tu lado y te raspan, ¿no? Raspa. Entonces, si alguna vez te has topado con esos hermanos, me entiendes. Pero si no te has topado, no te preocupes, ya vas a toparte. Es seguro que te vas a topar con algún antagonista en la iglesia. ¿Sí o no, Luchito? ¿Te has topado o tú eres el hermano lija? Entonces aquí el concepto de colaboradores es muy alto, muy alto. ¿No estarás compitiendo con el otro hermano? Este no es un término común, solo se refiere a aquellos que han trabajado con él esparciendo el Evangelio. Pablo se refiere a ellos, mi colaborador. Lo hace con Timoteo, lo hace con Epafras, lo hace con su equipo que él tenía, colaboradores. No cualquiera era un colaborador de Pablo. No cualquiera sabe trabajar en equipo. No cualquiera puede tener el temple de tener paciencia a los hermanos que son tan diferentes a nosotros. Pero nos une el amor de Cristo. Nos une el poder salir y trabajar para honrar el nombre del Señor. Amén. Bien, luego tenemos aquí el último mi compañero de milicia. Miren, todas estas referencias es hacia ¿quién? Epafrodito. A Epafrodito. En pequeño texto, como Pablo expresa profundas y grandes verdades sobre cómo debemos nosotros relacionarnos, ¿no?, entre hermanos. La expresión compañero de milicia es una palabra que significa compañeros de armas. Milicia, compañero de armas, camarada militar, ahí está en Filipenses 1:2, e indica una lucha común. Pablo emplea una metáfora militar. Es probable que él, al estar rodeado por pretorianos, romanos, y por otro lado, la presencia en Filipos de una colonia militar romana, ambas situaciones quizás inspiraron a Pablo a usar esta metáfora militar. Compañero de armas, compañeros de milicia. La obra de Dios conlleva sufrimientos ineludibles y Pablo y Epafrodito son soldados de un mismo ejército que han compartido los sufrimientos, las prisiones, las pruebas. ¿Tú te sientes así cuando trabajas con un hermano en equipo? ¿Es tu compañero de armas? Armas para ir en contra de todas las sandeces que hoy en día el mundo está sacando por todos los medios.
lo que ha pasado con la OEA aquí es una cosa vergonzosa y terrible. Poner niños en un coro de niños grandes con ponchos con los colores de los homosexuales, de la Liga de los LGTB. Es escándalo, escandaloso. Contra eso es que nosotros preparamos armas. Contra aquellos que están ya insinuando, por ejemplo, el Techito, ¿no?, que ahora ha salido como alcalde de Surco. Y ustedes saben que él es anticristiano, antiética y antimoral. Y ya está diciendo que va a imponer los baños inclusivos en toda organización de Surco, incluida la iglesia. Y si no, sale un decreto municipal para obligarlos a poner esos baños que son los baños inclusivos. ¡Qué moderno! ¡Qué vanguardia! ¡Qué adelanto! Algunos aplauden eso. No se dan cuenta de lo que están haciendo. Hoy día, les dije, ha sido un símbolo bien claro, un mensaje bien claro, ese coro de niños con las banderas de los colores de homosexuales. Contra eso es que nosotros tenemos que levantar armas. Contra eso somos compañeros de milicia para combatir, denunciar ese tipo de cosas. Hay un grupo de creyentes que salió a hacer una marcha ante la OEA y ahí estaban varias congregaciones que estaban protestando contra lo que vinieron a hacer, que fue una cosa tan ridícula de hablar de la agenda gay. Hay tanta pobreza en nuestro país y se va a hablar acerca de inclusividad. ¿Qué inclusividad, por favor? Decía uno de los exponentes que aquí es una hipocresía porque se está trayendo una agenda que tiene que hablar sobre sexo cuando tenemos que hablar acerca de el hambre, la pobreza que hay en nuestra Sudamérica y Centroamérica. Sin embargo, están preocupados que hay que incluirlo, que no debe haber diferencia, que debe haber baños para los grupos gay. Por favor, contra eso es que nosotros tenemos que levantar armas. Y Epafrodito era compañero de milicia de Pablo para esas cosas, para predicar el evangelio, para denunciar el pecado y distinguirlo a través de su vida. ¿Así es tu vida? ¿Tienes en tu equipo esos compañeros de milicia para poder ir con las armas del evangelio y batallar contra ese tipo de conceptos que hoy día están viniendo al Perú en cantidad? Por favor, necesitamos hombres y mujeres que levanten armas contra eso. Son soldados de un mismo ejército que han compartido los sufrimientos de esta guerra por la causa del evangelio de Jesucristo. Es posible que el encarcelamiento de Epafrodito lo haya hecho pensar a Epafrodito más aún lo que Pablo estaba pasando. Por eso esa afinidad, ese acercamiento a Pablo, porque él quería, si era capaz de estar preso por la causa del apóstol Pablo, que era el bendito evangelio de Jesucristo. Y eso los unió más. Pues es probable que él estuvo encarcelado por causa del evangelio de Jesucristo, por predicar la palabra. Muy bien, son 3 pronombres mí. Ahora continúa el texto donde Pablo entonces habla ahora de vuestro. Y acá aparece pues la palabra, ante todo, de lo que es ahora vuestro. ¿Qué quiere decir vuestro? Está hablando acerca de la pertenencia de este soldado de Jesucristo de la iglesia de Filipo. Este es un hombre de Cono Norte, Callao. Se nota el lenguaje, se nota el lenguaje de esta congregación. Se nota cuando la congregación dice, ¿cómo está la iglesia del Señor? ¿Qué dice la congregación? En victoria. Esto no lo vamos a escuchar en otra congregación, incluso de nuestra propia denominación. Pero hermanos, aquí está hablando de este lenguaje que Epafrodito pertenecía a la iglesia de Filipo. Inmediatamente después del pronombre mí en el texto, haciendo ver lo que Epafrodito era para la iglesia de Filipo. ¿Qué cosa era Epafrodito para la iglesia de Filipo? Bueno,
Ya les dije, no era un destacado predicador y consejero y maestro. Al menos no se ve esto, pero sí se ve que era un mensajero. Y noten ustedes la palabra mensajero, la palabra apóstolos. Bueno, ya dije en griego, apóstol, ya en español, apóstol, que significa delegado, enviado, mensajero, que en su contexto general de uno enviado a nombre de una comunidad. ¿A quiénes hemos enviado nosotros a otros lugares y estamos apoyándoles? Oquendo, Aucayama, ahora nuestro querido pastor Oscar Rojas ha sido enviado a abrir y abrió la obra de Carmen de la Legua. En un sentido general, ellos son apóstoles como Epafrodito, mensajeros. Claro, en el sentido exclusivo, apóstol significa todos aquellos que el Señor Jesucristo directamente, en presencia, los envió. Los envió. Entonces ahí se distinguen los 12 apóstoles. Pero este mensajero, Epafrodito, era un apóstol, porque era enviado a nombre de la comunidad cristiana para realizar una tarea dada. Vean ustedes, no tengo el tiempo, en 2 Corintios 8:23. A diferencia de estos apóstoles comisionados por el mismo Señor Jesucristo, el mismo Señor resucitado, Epafrodito había sido comisionado por la iglesia. Ay, ay, ay. Ahí hay problemas, hermanos, en nuestra iglesia. A veces nosotros somos automensajeros, nosotros mismos nos enviamos. Nosotros mismos nos comisionamos y decimos, vengo en nombre del Señor. Aprendamos que aquí Dios ha dado la autoridad a la iglesia para comisionar, para enviar. Nadie hace ministerio a sus propias expensas. El apóstol Pablo fue un caso excepcional porque tuvo un encuentro personal con Jesús y el Señor lo comisiona, pero él se somete a la iglesia que estaba en Jerusalén y es comisionado a hacer las obras misioneras por la iglesia. Nada de que yo soy llanero solitario y yo hago las cosas porque Dios me lo dijo directamente. Cuidado con eso. Tenemos muchísimos llaneros solitarios y esto ha hecho un desastre de la iglesia. Estamos hablando, por ejemplo, hermano, hace poco estuvo acá el querido, no sé si querido, pero el Guillermo Maldonado. Estuvo acá en el Callao. Estuvo en el Callao. Y nos enviaron una carta y nos dieron con unos tickets. ¿Cuánto costaba entrar a esa conferencia, a esa butaca? 300 soles. Más cerquita, 450. Ahí lo tiene el pastor Antonio, porque se lo dejé ahí. Maldonado. ¡Wow! Es como comprar un ticket de un concierto de Paul McCartney en un Monumental. ¿Y este hombre qué cosa es? Dicen que es el apóstol enviado de Dios. Y uno mira y se da cuenta que ese apóstol acaba de divorciarse, que tiene una denuncia y demandas de parte de la esposa para poder partir toda su riqueza en la mitad. Y hay un litigio y han ido a juicios. Y este señor en esas condiciones está viniendo acá para ministrarnos, para hablarnos acerca de la familia, para hablarnos acerca de la pareja. Hoy día tenemos gente que se autocomisiona y eso es muy peligroso, muy peligroso. Este fue un mensajero con credenciales de la iglesia de Filipo. Este fue un mensajero que la iglesia lo había evaluado y dijo, este es el hombre y este es íntegro. Enviémoslo a él, a esta comisión. Entonces aquí vemos, hermanos, que Epafrodito no era una persona que ejercía un liderazgo a título personal o independientemente de la iglesia. Él estaba vinculado fuertemente a la iglesia de Dios y era tan vinculado que mostraba el carácter de Dios en lo que él hacía. Fue probado por la iglesia y a veces no nos gusta ser probado. Hace poco nomás se hizo una evaluación de voces, de talentos acá. Y yo les digo, de mi zona,
Nadie quería venir a ser probado. Nadie. Y cantan bien algunos, pero no se atrevían. ¿Y sabe cuántos vinieron de zona 1 para ser probado de voces? Uno. Y a ese uno, para colmo, lo vuelan. Pero tenemos que ser evaluados. Si queremos hacer algo precioso para el Señor, tenemos que ser evaluados, hermanos. Y no nos gusta ser evaluados. No nos gusta que la iglesia intervenga y nos corte. Entonces aquí tenemos, hermanos, a un siervo de Dios, vuestro Epafrodito, que cuenta con el respaldo de la iglesia de Filipos. Qué lindo, hermanos. Yo estuve hace poco, estuve en la iglesia de Jauja. Fui a la iglesia de Jauja para apoyar allí en su aniversario. Fui con un equipo. Y qué lindo es venir y decir, vengo a nombre de la iglesia de Cono Norte Callao. Traigo las credenciales del pastor Antonio, viene con los saludos, respaldado por mi congregación. Tengo la libertad de decir porque he sido comisionado. Lo mismo hace poco en Moyobamba, en su 17 aniversario. Fui allá con el hermano Hugo Dexter también. Nosotros vinimos comisionados por la iglesia de Cono Norte Callao. No vinimos porque disparamos solo. No vinimos porque aprovechamos, hay casa, hay comida gratis. No, hemos venido a apoyar la obra, a consolar, a animar a los pastores o al pastor y a la grey. Porque nuestra iglesia nos respalda. Pero si yo vengo a nombre de Dios, ¿eh? Dios me ha dicho que tengo que venir y denme el púlpito porque tengo un mensaje para esta iglesia. Y hay muchos que se presentan así. Como dice el pastor Paul, ya manito, a tu casa regresa, ¿no? Entonces nosotros, hermanos, no somos espontáneos en el sentido que hacemos las cosas porque se nos mete en la cabeza o pensamos, cuidadito con eso. Eso no pasó con el apóstol Pablo. Luego nos dice, por último aquí, hermanos, ministrador de mis necesidades. Ministrador de mis necesidades. La palabra ministrador es liturgos. La palabra que proviene de la palabra liturgia, pues, ¿no? Y esta palabra tiene que ver con toda clase de servicio público en el contexto griego. Y acá Pablo menciona a Epafrodito como su ministrador de las cosas de él. Miren ustedes, se usaba para el culto de Dios en el sistema levita o sacerdotal en el Antiguo Testamento. Pablo está usando esta metáfora, mucha metáfora, ojo, indicando que Epafrodito está cumpliendo deberes sacerdotales al ayudar en las necesidades de Pablo. Se están rindiendo al servicio a Dios, sabiendo que en una cultura donde el Estado no se encargaba de los presos y en donde los presos dependían de sus familiares y de sus amigos. Entonces la iglesia de Filipos manda una ofrenda porque el apóstol Pablo estaba mal, se moría de hambre, quizás estaba enfermo y el Estado nada que ver, no es como ahora, pues, no es como ahora, que con nuestros impuestos, ¿no? Estos presos viven, comen. Con nuestros impuestos. En esa época no. Roma los metía a la cárcel y ya verán qué hacen con ellos. Si tenía una semana ahí muriéndose de hambre no era problema del Estado. En este caso la iglesia lo envía a Epafrodito con una ofrenda, una generosa ofrenda para darle al apóstol Pablo. Entonces aquí vemos pues que la única manera de los presos de sobrevivir, su supervivencia era que los familiares le dieran, le mandaran. Y si no le mandaban, pues ya ustedes saben lo que pasaba, ¿no? Entonces nuestra iglesia de Filipos para Epafrodito estaba cubriendo las necesidades básicas del apóstol, o sea, la alimentación y medicina quizás. La vida del apóstol Pablo dependía de ellos. Los hermanos de Filipos habían enviado a Epafrodito para que éste
pueda servirle a Pablo y esté a la disposición de Pablo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos ponemos a disposición de nuestras autoridades, de siervos que están trabajando? Acá estoy disponible, dígame lo que tengo que hacer, aquí estoy para servir. ¿Qué pensamos? Ay, otra vez nos están pidiendo, no, que tengo que ver mis noticias, ¿no? El día domingo, punto final, no voy al servicio de celebra. Entonces, ese espíritu que deteriora el espíritu que tenía Epafrodito. Cuando empezamos a cuestionar, ¿por qué se está haciendo esto? ¿Por qué se está haciendo lo otro? Ya que otra vez, noviembre, otra vez, ese día donde tenemos que dar plata y esto y lo otro. No, hermanos, no es así. Ese espíritu no es de Epafrodito, no es del Señor. Ahora he visto, hermanos, ha faltado papel, sierva, ha faltado tickets, han levantado la mano y ya no había. Ese es el espíritu de Epafrodito, de servicio, de apoyar, de interés. Nosotros no estamos negociando, mira, tú me das, yo te doy. No, esto es para la obra del Señor allá en Oquendo. Oquendo no tiene ni techo en estos momentos. Están dándole duro, están dando lo que pueden. Dios ha hecho milagros para levantar esa obra, pero acá pues la iglesia mamá tiene que poner lo suyo también. Y somos en ese sentido responsables porque amamos la obra del Señor y sabemos que Oquendo es una obra que va a hacer que gravite mucha gente y escuche el Evangelio. Eso es lo que queremos. El dinero es un medio, no es un fin. Entonces aquí no es como muchos rumorean, uy, ahora otra vez plata para los bolsillos de los pastores. ¿Por qué siempre los pastores? ¿Por qué no puede ser también el consejo administrativo? Pero eso es lo que piensan, pero no se dan cuenta, hermanos, de la grandiosa obra que Dios está moviendo para levantar una obra en Oquendo, pero de ese calibre. Obras hay allá un montón, pero de todo, ¿no? De todo. Nosotros queremos levantar una obra que en verdad sea una obra que glorifique el nombre del Señor. Amén. Termino. Muchas veces estamos a la expectativa de servir con un púlpito fuerte o dar una cátedra de enseñanza y creemos que eso es todo en la iglesia. Y no nos damos cuenta que lo que nos muestra aquí de Epafrodito es que siervos como Epafrodito son tan útiles y arriesgados para el avance de la iglesia. El avance de la iglesia. Y muchas iglesias son los que son porque Dios ha usado estos siervos que son un eje para el mover de la iglesia. Aspirémonos a tener ese carácter y corazón de Epafrodito, mi hermana, mi hermano. Amén. ¿Cuántos quieren tener ese corazón de Epafrodito? Vamos a orar y permítame orar por ustedes aquí adelante. Venga aquí adelante al altar del Señor y haga ese compromiso de tener ese corazón de Epafrodito. Gloria al Señor. Padre bendito, gracias. Gracias porque tú nos has legado estas escrituras que nos animan, Señor, al ver hombres que Pablo tenía y consideraba como Epafrodito, el Timoteo mismo, Señor, Epafras. Gracias, Señor, porque esos hombres nos han legado inspiración, nos han legado valentía, nos han legado el amor hacia ti y hacia tu obra. Nos han legado esa capacidad y valentía y atrevimiento, Señor bendito, para hacer lo que hicieron, Señor, por amor a ti. Aquí están tu pueblo, aquí en Cono Norte, Callao, hombres y mujeres que se están comprometiendo, Señor, a seguir en la obra, a la manera de este siervo Epafrodito, que gran ejemplo nos ha dejado. Chiquitos,
sus versículos que hablan de Él, pero tan profundo y tan aleccionadores para inspirarnos a ser hombres y mujeres con un corazón de siervo y sierva a ti, Señor. Gracias. Bendice a todos mis hermanos que están aquí adelante en respuesta, Señor, a ese llamado que tú haces. Bendícelos. Señor, abre su mente y corazón para lo que es el servicio a ti. Para todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.